Gracias por la invitación, Javi. Ser un placer poder compartir con todos esta clase. Y es más que todo, más que una clase, es un compartir, ¿no? Para que podamos ir haciendo preguntas, también preguntas sobre algún tema que tengan alguna duda, vamos a ir tratando de hablarles y aclararles un poco cualquier duda que haya. Este, la última clase que hablamos o que enviamos a través de los grupos fue hablando sobre la mente, controlando nuestra mente. Una de las grandes batallas que tenemos los seres humanos es con respecto a la mente, eh, que muchas veces confun- confundimos nuestra verdadera esencia con esas personalidades que se han formado a través del tiempo, a través de todo lo que viene siendo el cúmulo de pensamientos, lo que viene siendo todo lo que aprendemos desde nuestra infancia. Hemos sido enmarcados a través de esos estigmas o esos paradigmas de la sociedad, ¿no? Librarnos de esto es muy importante para poder alcanzar esa conexión con el Creador y esa verdadera iluminación. La verdadera iluminación, el verdadero crecimiento interior, el crecimiento espiritual, no viene de ningún sistema, como lo hemos hablado, a pesar de que los sistemas se forman a través de la cultura de cada pueblo, en este caso hablando de los sistemas religiosos, no nacen de la noche a la mañana, van pasando por diferentes procesos y hasta que llega a un momento donde son sistemas que están bien afirmados en los países, en las naciones, y que todos aquellos que van naciendo bajo estos sistemas van siendo influenciados, quieran o no, porque cuando nacemos, se prende un poquito, porque cuando nacemos, inmediatamente lo primero que nos dicen es, bueno, tú eres, como hemos dicho en algunos audios, tú eres protestante, tú eres católico, tú eres judío, tú eres musulmán. Y analizándolo de este punto, de este punto de vista espiritual, de la reencarnación, de los cambios, de los Gilgul, nos vamos dando cuenta de que, de que realmente, de que realmente muchas veces no tenemos la culpa de haber sido formados o criados dentro de un entorno. Nuestra mente, desde que somos niños, comienza a absorber una cantidad de información tremenda. Y a medida que va pasando el tiempo, van haciendo preguntas. Vamos creciendo como seres humanos y vamos haciendo preguntas, las cuales los líderes de las religiones en las cuales nacimos no podían contestar o lo evadían, ¿no? Entonces, la mente sufre un shock porque por muchos años, por 10, 15 años, has estado sugestionado, has estado con un pensamiento creado, no has pensado, piensan por ti. Y ese proceso de salir de estas cadenas, digamos así, estas cadenas espirituales, no es fácil. Personas que salen de una religión y entran a otra y sufren un shock terrible. Entonces, vamos atravesando ese proceso, un proceso muy duro, muy difícil. Y como nos han acostumbrado a que estamos buscando salvación de alguna u otra manera a través de los sistemas, cuando nuestra mente por fin entra en ese shock, choca con todos estos paradigmas y despierta, en ese momento hay un shock, porque decimos todo lo que he aprendido desde el inicio no era verdad, o quizás no era la verdad absoluta, quizás tenía chispas de verdad, quizás habían chispas de luz dentro de todo lo que habíamos aprendido, pero faltaba algo, ¿no? Falta algo. Y las personas entran en un shock. Y como vienen acostumbrados a que si yo soy cristiano, entonces esta es la religión verdadera, entonces ya no es la verdadera, ahora tengo que buscar otra que suplante a esta religión.
que suplante a este modelo de vida. Y entonces suplantamos un sistema por otro sistema. Suplantamos pensamientos por otros pensamientos. Y así pasamos toda la vida. Personas que llegan a 60, 70 años y siempre han vivido siempre han vivido atados a los sistemas. Hay personas, hay personas que saben o que te dicen, yo sé que lo que tú dices es cierto y tienes evidencias, tienes pruebas, pero yo nací allí, es lo que me enseñaron. Precisamente hoy en la tarde hablaba con Edinson y él me contaba de personas que hablábamos de este tipo de personas que han vivido toda su vida apegados a un sistema y salen de los sistemas y quieren entrar en otro sistema porque no te has encontrado contigo mismo, no te has encontrado con tu verdadero ser. Y como no te has encontrado con tu verdadero ser, necesitas un tutor, necesitas alguien que te muestre el camino a la luz, que te muestre el camino a la verdad. Y sigues siendo entonces dependiente de lo externo para encontrarte con tu ser interior. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque todo esto está dentro de nuestra mente. Toda esta lucha que vivimos a diario está en nuestra mente. Está en lo que hicimos y lo que dejamos de hacer. Está en lo que queremos hacer y que se nos hace imposible, o lo que hemos pensado hacer en el futuro se ve tan distante. Y allí viene la frustración, la depresión, la tristeza. Y como dijimos anteriormente, allí viene también la dependencia. Pero un alma rectificada, un alma que se ha librado de las cadenas, es libre, es un alma libre. Es un alma que comprende lo valioso, el valioso tesoro que está dentro de sí mismo. Y siente una necesidad de conectarse con su ser interior, con su verdadera esencia. ¿Y dónde habita la mente? ¿Cuál es el hogar de la mente? El hogar de la mente es el pasado, tiene dos hogares. El primero es el pasado y el segundo hogar, digamos que ella es se apercibe, se asegura de tener un plan A y un plan B para realizar sus ataques, ¿no? Sus ataques contra nuestro ser, nuestro verdadero ser. Esa es la lucha entre lo material, lo espiritual, entre la dualidad que existe en este mundo. Entonces tiene dos hogares, tiene el hogar en el pasado y tiene un hogar en el futuro también. Entonces cuando comienzas a luchar, eh, que esa chispa interior de tu corazón comienza a germinar, comienza a brotar, a destellar luz. Podríamos compararla con una planta y también podemos compararla con una estrella, un astro, con un sol. Como un sol que irradia luz propia. Nuestro ser tiene la capacidad de irradiar luz propia. Y y como una planta, porque si tú la riegas, crece. Si comienzas a darle el alimento indicado, si comienzas a darle el abono indicado, comienza a crecer. Entonces la mente del hombre se alimenta de estas dos cosas, del pasado, como dije anteriormente, se alimenta del pasado buscando anclarse a esos recuerdos,
a que yo antes tenía, aunque yo antes hacía, aunque yo antes era, yo antes vivía en tal lugar, antes pude haberlo hecho mejor y no lo hice. Yo perdí lo que tenía y ahora no tengo, o no fui cuidadoso, o no logré hacer lo que quería en el pasado, o lo que hiciste se cayó, se desbarató, y comenzamos a pensar continuamente en eso, en eso, en eso, en eso, tratando de resolver algo que ya no existe, solamente existe en la mente. Y vive en el futuro porque comenzamos a pensar, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí mañana? ¿Qué va a ser de mí pasado mañana? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Y si me va bien? ¿Y si me va mal? Así se maneja la mente. Y para los que leyeron el escrito que subí, era la mente del hombre se alimenta de las dos cosas, del pasado inexistente, del futuro incierto. La mente no puede vivir en el presente. La mente se resiste a ello. La mente desea siempre estar haciendo ruido constantemente. La mente se siente feliz cuando buscas más evidencias, cuando investigas, cuando te preocupas, cuando dudas. La mente está feliz. Cuando hablas de algo o de alguien, la mente está feliz. ¿Y qué sucede con aquellas personas que están buscando la espiritualidad y muchas veces se equivocan? Es que comienzan a buscar llenar esto, llenar la mente, encontrar respuestas a todo. Y pasan toda su vida también así, sin estabilidad interior, sin estabilidad espiritual, emocional. Comen un ratico aquí de los mormones, comen un ratico aquí de los testigos de Jehová, comen un ratico aquí de los evangélicos, ven la nueva moda de hacerse judío y ya quieren cargar su kipá, ya quieren usar talit, y cuando ven todas las restricciones que trae una conversión, entonces buscan por otro lugar. Porque no es que necesiten una religión, un sistema, es porque necesitan realmente conocerse a sí mismos, descubrir esa conciencia infinita que está dentro del ser de todos los seres humanos, esa luz infinita que va más allá de la razón, más allá de los pensamientos, más allá de las restricciones, más allá de los sistemas religiosos, de los sistemas políticos, va más allá de todo. Y este despertar, cuando comienzas a luchar con la mente, cuando comienzas a pelear con esta mente tan engañadora en muchas veces, que es parte de nuestro ser, es parte de nuestra parte exterior, y la mente tiene, hoy no estoy hablando de todos los grandes atributos que tiene la mente. Con la mente allí está el intelecto, la razón, puedes razonar, puedes buscar evidencias, es una gran máquina, ¿no? Puedes hacer con ella lo que quieras. Pero el problema está en que la mente, nosotros como seres, al descubrir nuestro verdadero ser, debemos dominar la mente. La mente tiene que ser una herramienta para llevarnos a nosotros a cumplir con la meta. No debe ser la mente que nos controle a nosotros. Y esto lo que está sucediendo en el mundo es que la mayoría de personas están siendo dominadas por su mente, siendo dominadas por lo que le fue implantado en su corazón, por lo que le fue implantado en sus pensamientos, y están dejando a un lado lo más importante, el autoconocimiento, conocerse a sí mismo. Yo soy, se presentó el creador a Abraham, a Moisés. Yo soy quien soy. Ese yo soy supremo, y nosotros que hemos sido creados a la imagen de ese gran creador, de esa existencia suprema, una existencia que no tiene nada que ver, una existencia suprema que no tiene nada que ver con lo que las religiones nos han enseñado, de que Dios, de que el ídolo tal, tal cosa, no, 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 no tiene nada que ver con esto. Está más allá de todo lo que cualquier persona pueda explicar con respecto a él. Y así como él dijo, yo soy, así también nosotros debemos encontrarnos con ese yo soy, con esa chispa, ese yo soy interior. Lo que tú eres
esa chispa divina, ese soplo de vida que depositó el Creador en cada ser humano. Esa Neshama, se dice en hebreo. Entonces, quien controla la mente se transforma en un rey. Ya no es esclavo. Ya no sigue siendo esclavo de sus pensamientos, ya no sigue siendo esclavo de las emociones, ya no sigue necesitando ser un súbdito, sino que de ahora en adelante, una vez que comienza ese despertar, te transformas en el rey. Porque te das cuenta de que todo lo que tenías en tu mente, de todo ese rodar de pensamientos que habían allí, no te estaban llevando a ningún lado. Eras esclavo de ellos, eras esclavo del temor, eras esclavo del sufrimiento, eras esclavo de la pobreza, eras esclavo de todo, del miedo, eras esclavo del temor a perderlo todo, del temor a la muerte, del temor a vivir, del temor a todo. Porque si algo tienen todos estos sistemas en los que crecimos en Sudamérica, es que tratan de incrementar la fe de las personas a través del temor. Pero ojo, también es una ignorancia, también es una ignorancia que nosotros pensemos que no existe, que no existen las cosas negativas que nos pueden afectar en la vida. Tampoco podemos entrar en un estado de negación. Hay cosas con las cuales tenemos que luchar, tenemos que enfrentarnos a eso. Pero vencer la mente, como muchas personas lo dicen, es imposible. Va a estar allí. Eliminarla no puedes, pero subyugar la mente, subyugar esos pensamientos, es decir, yo soy el que dirige, yo soy el que forja mi destino, yo soy el que forja mi hoy, mi presente. Eso está en tus manos. Nadie puede lograr la paz interior mientras sea víctima de sus propios pensamientos. Alguien que es víctima de sus propios pensamientos, que no ha entrado en ese nivel de la chispa divina, de la chispa suprema, del ser infinito que está dentro de ti. Nadie que haya logrado esto, que no lo haya logrado, perdón, puede alcanzar la libertad. Pero el que lo logra, el que logra dominar todos esos pensamientos que te atacan día a día, que nos atacan día a día, los dominamos, los doblegamos, entonces en ese momento comenzamos a experimentar la verdadera libertad. Porque la libertad verdadera no es la que nos hablan los grandes políticos, las grandes naciones que nos dicen somos países libres, somos países que le damos libertad, quizás libertades civiles, ¿sí? Entre comillas, hasta que no atentes contra una ley o una enmienda que haga una nación, un político, ¿no? Allí te persiguen. Pero mientras tú sigas creyendo que esa libertad que te ofrecen las naciones, que te ofrecen las religiones, esa libertad externa es la verdadera, o esa felicidad que te ofrecen es la verdadera, y la estés buscando en todo lo exterior, en un buen trabajo, en una buena casa, en un buen carro. No digo que sea malo obtener todas estas cosas. Son buenas. Vinimos a este mundo a una aventura, vinimos a dar lo mejor de nosotros. Vinimos a hacer lo mejor, pero también vinimos a aceptar. ¿Saben qué sucede cuando despiertas? Cuando despiertas, lo primero que sucede en tu vida es que aceptas lo que está sucediendo. Aceptas. Y qué difícil es aceptar. Qué difícil es aceptar cuando tú deseas que las cosas no sean como son, o cuando no aceptas que las cosas no fueron como lo pensaste. Qué difícil. Pero cuando te iluminas, cuando viene esa iluminación en tu ser, cuando nace esa chispa, se crece dentro de ti, en ese momento dices, todo lo que me rodea
es una mentira. Y una de las cosas que tiene el despertar espiritual es que te das cuenta de que todo lo que está a tu alrededor es solamente parte de una gran película. Y que si vives apegado a esa película, vas a ser una marioneta de todas las acciones, de todos los hechos y de todas las cosas que suceden alrededor, de la guerra, del hambre, del dolor, del sufrimiento, cosas que nunca en este mundo van a acabarse. Claro está, mientras nosotros estemos en este mundo tenemos que hacerlo mejor. Si tenemos la oportunidad de transmitir este mensaje de luz, este mensaje de paz, este mensaje de amor a todas las personas y traer un cambio, pero no es un cambio para lo exterior, sino un cambio en lo interior. Si todos los seres humanos en este momento despertaran, se acabarían las guerras, se acabaría el hambre, se dejarían de fabricar armas, se dejaría de invadir naciones, porque no haría falta. Nos daríamos cuenta de que todos somos uno, somos iguales. Pero todas estas cosas de supremacía y de nacionalismo, está bien honrar la nación donde vives, pero hay un nacionalismo tonto, ¿no? Un nacionalismo y un falso orgullo, un orgullo negativo, falso totalmente, un ego totalmente perjudicial, mejor dicho, que te dice, somos los mejores, podemos hacer lo que queramos con quien queramos. Y esto también está mal. Ni disociarte del mundo material, porque fuiste puesto acá, en el mundo material, para hacer algo, para traer un cambio, para vivir esta aventura lo mejor posible y para alcanzar esa rectificación interior. Ni disociarte entonces de este mundo, pero tampoco apegarte a todo lo que este mundo te exige. Un mundo que está totalmente en un caos, donde lo que le llaman bueno hoy a las cosas, las personas le llaman bueno a algo y resulta que cuando tú despiertas te das cuenta de que no es verdad, de que todo esto es totalmente malo. Esta generación no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. No sabemos discernir porque nos han enseñado algo, nos han enseñado frases que tenemos que destruirlas. Por lo menos hablaba ahora con mi esposa y le decía, mira la paz que el mundo nos ofrece. El mundo dice, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Es decir, vas a hacer la paz a través de la guerra, a través de las armas. Esa no es una verdadera paz. Qué ignorancia, qué estupidez creer que estos tipos de, de frases sean tan populares. No existe una paz verdadera que venga a través del odio, a través de la muerte, a través del dolor de otros. No existe nadie superior. Todos interiormente tenemos la capacidad de alcanzar niveles grandes de espiritualidad, de bondad, de amor al prójimo. Y esto no lo digo yo nada más, sino que también hay frases, por lo menos en el caso del judaísmo, dentro del Talmud, en el Tratado de Sanedrín, dice que un hombre de las naciones, una persona de las naciones, que, que se enfoque en el estudio de los principios sagrados, de las enseñanzas sagradas, que busque la sabiduría, que busque la espiritualidad, puede alcanzar niveles al punto tal de que allí en ese tratado Sanedrín 59b, si mal no recuerdo, puede alcanzar el nivel de un Kohen Gadol, de un sumo sacerdote. El nivel más alto, digamos, entre los hombres. Porque en realidad, dentro en el mundo espiritual, dentro de nosotros como almas, no existen grados ni escalas. Nadie es más grande, nadie es más chico. Solamente que a cada quien se le ha asignado un trabajo. Al ojo se le asignó el trabajo de ver, a las manos el de tocar, el de trabajar, a la boca la de hablar, a la nariz se le asignó la obligación o la tarea, digámoslo de esta manera, de oler. Y así sucesivamente cada miembro del cuerpo tiene una parte importante, tiene un trabajo.
Y así también dentro del mundo, el Eterno elige personas que nos puedan guiar, que nos puedan ayudar para que alcancemos la meta de una manera más fácil. Que acortemos esa travesía. Qué hace el maestro cuando el maestro comienza a enseñarte, cuando comienza a trabajar en esos patrones de pensamientos que no son tuyos, sino son tuyos ya porque los aceptaste, pero son patrones de pensamientos que nos han sido inculcados desde que somos niños, se han ido inculcando en nuestra mente y hasta que llegamos adultos y decimos, yo pienso así. Pero ¿estás seguro de que tú estás pensando así realmente? ¿Estás seguro que ese pensamiento un día abriste un libro, investigaste y viste diferentes puntos de vista? ¿Estás seguro de que lo que piensas es así? Entonces, cuando se alcanzan estos niveles, nos damos cuenta de que todo está en el interior. Esa voz interior, esa conciencia divina, esa verdadera sabiduría. Y lo encontramos en Proverbios, ¿no? El libro de Mishlei, en Hebreos, dice, la sabiduría clama en las calles, en las plazas alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia discursos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza y los burladores se deleitarán de hacer burla? Y los necios aborrecerán el conocimiento. Vuélvanse a mi reprensión y derramaré mi espíritu sobre ustedes. Les haré conocer mis palabras. Hay partes que son metafóricas. Derramar el espíritu no es que algo cae del cielo hacia nosotros. Es metafórico. Arriba es hacia adentro. Es desde adentro que se derraman el espíritu de la sabiduría, se derrama desde adentro de nosotros hacia afuera. No es externamente primero, como muchas personas pretenden que entrar en una religión y cambiarse su manera externa, ya vestir de una manera o comenzar a utilizar X o Y artilugios en su cuerpo. Nada de esto te va a llevar a nada. Pero cuando tú entras en ese nivel de la sabiduría, cuando tú comprendes que esa sabiduría, esa conciencia infinita está dentro de ti, te das cuenta que no es afuera que debes buscar, sino comenzar a buscar dentro de ti. Eso se llama autoindagación. Comienzas a meditar y comienzas a hacerte preguntas hacia ti. ¿Por qué yo creo esto? ¿Por qué actúo así? ¿Quién está actuando así? ¿Acaso es mi verdadero ser? ¿O acaso es mi mente? ¿Acaso es lo que yo he formado como un personaje, una máscara? La palabra persona viene de máscara. Me he formado una máscara por 30 años, por 30 y tantos años me he formado una máscara. Y esa máscara es la que le presento al mundo. Tengo muchas máscaras. Una máscara para el jefe de mi trabajo, digamos así, puede decir una persona, tengo una máscara para el jefe de mi trabajo, lo odio, pero me pongo una máscara y me río con él, una máscara de alegría. Pero también tengo una máscara con mi esposa, tengo una máscara con mis hijos y tengo una máscara también con los compañeros, digamos, si es religioso, de la sinagoga, de la iglesia, de la mezquita o de cualquier lugar, tengo también una máscara para presentarme ante ellos. Y a la final pasamos toda nuestra vida guiándonos por esas máscaras que nos hemos creado en nuestra mente. Y nos volvemos psicóticos, nos volvemos esquizofrénicos de tantos personajes, múltiples personalidades. Y queriendo siempre, la mente siempre quiere ser alabada, siempre adorada, siempre querida. ¡Wow! ¡Qué bueno que eres tú! ¡Wow! ¡Qué bueno que haces tu trabajo! ¡Wow! ¡Qué espiritual que tú eres! La mente se alimenta de todas estas cosas. Y esa sabiduría interna, las calles, son esos canales espirituales. Cuando lo representamos en la Sefirot, vemos que están las 10 Sefirot, comenzando desde Keter, Jochma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut, la última de abajo.
y vemos que existen unos canales que las van uniendo. Esos canales que están allí, que en hebreo se dicen sinorot, esos canales que van allí, son los que van transportando de cada una de esas fuerzas interiores que tenemos dentro, van transportando en diferentes direcciones, uniendo una con la otra, fusionando una con la otra, haciendo una alquimia de sentimientos, de emociones, de principios, de energía cósmica dentro de nosotros. Se maneja así a través de canales. Así nos manejamos interiormente. Así también lo vemos en la parte física de nuestra mente, porque la mente es la parte invisible de nuestro ser físico. Y cuando vemos el cerebro, cómo interactúan entre todas las neuronas, cómo van chispazos de energía de aquí para allá, y todos estos impulsos eléctricos activan células, activan los músculos, activan todo el funcionamiento de nuestros aparatos respiratorios, de la circulación, de todas estas cosas. Asimismo, la parte espiritual, internamente, tenemos esos canales. Esas son las calles que habla acá el proverbio. La sabiduría clama en las calles. En cada uno de esos canales está la sabiduría clamando. Por favor, escúchame. Y dice acá insensatos, simples. Porque alguien que no indaga hacia adentro y que pasa toda su vida sin preocuparse de quién realmente es, cuál es su verdadero propósito espiritual, vive toda su vida, digamos, de una manera simplemente material y animal y apegado a lo terrenal, a la tierra. Entonces, tenemos que esa meta, la meta que tenemos es alcanzar, diferenciar quién nos está hablando. ¿Y cómo podemos diferenciar quién nos está hablando? Podemos diferenciarlo porque nunca el ser interior va a tener este tipo de frases. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. El ser interior nunca va a tener dentro de sí esos pensamientos negativos. No sirvo, no puedo hacerlo, tengo dudas, estoy confundido. El ser interior nunca está confundido, la mente está confundida. Y cuando vengan todos estos pensamientos a tu vida, estos ruidos, el ruido y que tengas que tomar una decisión y viene todo ese ruido de pensamientos, de indecisión, ten por seguro que no es la Neshama, que no es el ser interior quien te está hablando. Ten por seguro que el ser interior nunca va a querer tu destrucción ni la destrucción de tu prójimo. El ser interior, esa alma divina que está dentro de nosotros, no va a querer que nosotros nos escudemos de nuestros errores a través de los libros sagrados, a través de las enseñanzas sagradas, a través de un texto bíblico, de un salmo, del Corán, del Bhagavad Gita, de cualquier libro sagrado que exista en todas las culturas. Nunca tu ser interior va a querer ni hacerse daño a sí mismo, ni hacerle daño al prójimo. Entonces, allí tú puedes descubrir quién realmente está hablando. Cuando lleguen esos recuerdos del pasado, como si no hubiera tomado esta decisión, me hubiera ido mejor. Hace tiempo fui o hice tal cosa. Ayer me dijeron o hicieron tal cosa. Esos sentimientos de venganza, de odio hacia lo que pasó, todas esas cosas no vienen del ser interior. Eso es ese resentimiento por un líder religioso, por una religión. Todas estas cosas están en tu vida es porque todavía no has muerto. Todavía no has matado el orgullo. Todavía no has matado el ego. Todavía no has matado, no has controlado la mente. Y por esa razón siguen estando allí esas frustraciones, esos temores, esos miedos. Porque no te has querido abrir. Porque no has querido que se derrame esa sabiduría, que salga desde adentro. Esas chispas de luz infinita que están allí contenidas en recipientes muy cerrados. En la Kabbalah se le dice clipot. A los clipot, cáscaras oscuras, cáscaras impuras, que están allí atrapando el ser interior. Entonces el ser interior podríamos decir que es como especie de una cebolla, digámoslo de esta manera, que está oculta en el fondo, en el centro, o también es comparada como una nuez
que está cubierta por diferentes cáscaras, y para poder llegar al fruto tenemos que comenzar a romper esas cáscaras, comenzar a romper todas esas clipot. ¿Y dónde están esas clipot? Aquí en la mente, porque todavía no hemos entendido. Y nos dicen, esto no es para ti, y nosotros decimos, sí es para mí porque yo creo que es para mí. Y nos volvemos tercos, simples, necios. Pero cuando realmente nos esforzamos por romper todas estas cosas, entramos al nivel verdadero. Y el nivel verdadero es el presente, el hoy eterno. Porque la mente tiene su hogar en el pasado y tiene su hogar en el futuro. Pero el ser interior no existe presente, no existe pasado, ni existe futuro. Solo existe el hoy, el ahora, el aquí. Es aquí donde estás, debes hacer lo que debes hacer aquí, sin pensar en lo que no pudiste hacer o en lo que va a venir después. Y por esa razón, lo que hablábamos de imagen y semejanza, de esa fuerza infinita, a la que muchos llaman de diferentes maneras, Dios, digamos de esta manera, esa fuerza infinita, esa fuerza suprema, de la cual tú eres imagen, se presentó a Moshe y le dijo, yo soy el que soy. El nombre utilizado en la Torá, que es Yod-Hei-Vah-Hei, representa, que es valor numérico 26, representa el pasado, el presente y el futuro, la existencia. Es decir, el que está en todos los momentos, en todos los lugares. Para él no existe el tiempo. Por eso dijo, soy quien soy, no importa quién soy. No importa cómo me llames, no importa cómo me digas, porque de las maneras que lo digas o que no importa las maneras en que lo hables, porque de cualquier manera que lo digas, nunca vas a poder alcanzar ese nivel tan elevado para conocerme, ese nivel tan elevado de conocimiento de mi esencia. Entonces, de verdad te digo que puedes estar seguro de que cuando comienzan todos esos pensamientos, ese correr de pensamientos, de ideas negativas en tu vida, de rencores del pasado y todas estas cosas, no es tu ser interior que está hablando. Y cuando lees tú los escritos bíblicos, dice, si hoy obedeces, si hoy escuchas mi voz, si hoy haces esto o tal cosa, entonces yo te bendeciré. Digámoslo de esta manera. Trata de decir acá en el texto de que es hoy lo que importa. Si ayer fallaste, si ayer no lo hiciste bien, es hoy lo que importa. Hazlo mejor hoy. Si mañana no existe, no pienses en el mañana. Piensa en lo que puedes hacer hoy por ti, por tu familia, por tus hijos. Y qué mejor que descubrirte a ti mismo y irradiar esa luz que está dentro de ti a todos los que te rodeen. Es hermoso.